No se vaya, por favor. Lo siento muchísimo, de verdad. Si hubiera algo que yo pudiera hacer. Tranquilo. No creo que usted haya perdido la esperanza. Y menos, en su caso. Mi caso. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias, los acuerdos están para cumplirse. Pero también para romperse. Sobre todo cuando son injustos. Lo mira fijamente. Sin bajar la voz. Sin titubear. Es mi familia. Y por mi familia, soy capaz de cualquier cosa. Póngame a prueba si lo duda. Un silencio pesado cae entre ellos. Esta vez, en cierto modo, Tamayo tiene razón. Usted siempre me sorprende, para bien. Pero entonces todo cambia. ¿Cómo te atreves a hablarles así? ¿A quiénes tanto han hecho por ti? Francisco da un paso al frente. Los ojos encendidos. No te equivoques. No pienso casarme. Si no estás tú a mi lado. ¿Lo está oyendo, don Rafa? ¿Para mí? ¿Insultarme? Ah, no, querido. Esto no es un insulto. Es la cruda realidad. Francisco aprieta los puños. Y te lo advierto. El final de don José Luis marcó mucho más que la muerte de un hombre poderoso. La voz se vuelve grave. Fue la caída definitiva de una forma de gobernar, basada en el miedo, la manipulación y el silencio impuesto. Durante toda su vida, el duque había levantado un imperio sobre la traición y el crimen, convencido de que el apellido y la fortuna justificaban cualquier atrocidad. Su mayor error fue subestimar la fuerza de la verdad y la lealtad de quienes creyó dominar para siempre. Luisa no salió de esta historia solo como una superviviente. Emergió como el eje moral que desestabilizó todo el sistema que la había condenado. Sin saberlo aún, ella encarna la verdadera legitimidad de unas tierras y de una historia que le fueron arrebatadas incluso antes de nacer. Su lucha, marcada por la injusticia y el exilio, se sostuvo gracias a una dignidad que ningún encierro logró destruir. Al seguir adelante sin conocer la última confesión del duque, Luisa conserva la paz que tanto le costó recuperar, libre de un pasado que pudo haberla aplastado otra vez. Alejo, en cambio, asumió el rol más complejo, el de guardián de un secreto, capaz de cambiarlo todo. Su silencio no nace de la cobardía, es un acto consciente de amor y una ruptura definitiva con el legado de su padre. Al renunciar al apellido y al poder manchado de sangre, eligió una identidad propia, construida desde la dignidad y la responsabilidad. Cargar con esa verdad será su condena silenciosa, pero también su única forma de redención. El Valle Salvaje entra así en una etapa nueva, incierta. La muerte del patriarca no borra las heridas, no garantiza justicia plena, pero abre una grieta por donde puede filtrarse un futuro distinto. Los muros del miedo empiezan a resquebrajarse. El pasado aún resuena, pero ya no dicta el destino de quienes se atreven a desafiarlo. Aquí la historia no se cierra, se transforma, porque en el Valle Salvaje, cada final es también el inicio de una verdad que tarde o temprano exige ser escuchada. Cuando Alejo cruzó de nuevo el umbral de la casa grande, sintió que entraba en un lugar ajeno, despojado, vacío, sin la autoridad que durante años lo oprimió. El aire estaba cargado de incienso y medicinas amargas, una mezcla densa que se le pegaba a la garganta y dificultaba respirar. Los pasillos, antes llenos de sirvientes atentos, estaban casi desiertos, como si la casa misma hubiera decidido retirarse en silencio para presenciar la caída de su dueño. Rafael caminaba unos pasos delante. No hablaba, tal vez porque sabía que cualquier palabra sería inútil. Alejo sentía el corazón golpearle en los oídos, no por miedo, sino por la certeza de que aquel encuentro marcaría un antes y un después. Al abrir la puerta, lo vio. Don José Luis yacía entre sábanas de lino, pálido, marchito. El hombre que gobernó el valle con dureza
Era ahora apenas un reflejo de sí mismo. Sus ojos, antes llenos de fuego, eran brasas apagadas, que se movieron lentamente, hasta encontrar el rostro de su hijo. «Viniste», susurró. «Pensé que moriría solo». Alejo se acercó solo lo necesario, manteniendo la distancia, como si acercarse más pudiera atraparlo otra vez. En la red de mentiras. No vine a perdonar. Vine porque dijiste que tenías algo que decir. José Luis cerró los ojos, buscando fuerzas, arrancando una verdad, enquistada durante décadas. Rafael comprendió, y se retiró en silencio. Padre e hijo quedaron solos, con el peso de lo no dicho. Luisa, comenzó el duque, con lágrimas asomando. El plan para enviarla a prisión no fue solo para separarlos. Hay algo más, algo que me atormenta. Desde el día en que nació, un escalofrío recorrió a Alejo. Habla de una vez. No sigas escondiéndote. La respiración de José Luis se volvió irregular. Luisa no es ajena a nuestra sangre. El mundo pareció detenerse. Hace muchos años, tuve una relación secreta con su madre. La amé. Y la traicioné. Cuando Luisa llegó a este valle, vi en ella su rostro. El suelo se movió bajo los pies de Alejo. ¿Estás diciendo que es mi hermana? No, corrigió con dificultad. No es tu hermana. Es hija de un primo legítimo, al que traicioné, para quedarme con sus tierras. Lo mandé a matar. Todo lo que tengo, todo lo que llevamos como apellido, le pertenece a ella. Las palabras cayeron, como una sentencia. José Luis tosió con violencia. Manchó las sábanas. Pero continuó. La odiaba, porque en ella veía mi crimen. No podía permitir que te casaras con ella. Temía que el mundo descubriera que mi hijo amaba a la verdadera heredera de lo que robé. Alejo retrocedió un paso. Horrorizado, comprendió, con una claridad devastadora, que Luisa no fue solo víctima de la crueldad del duque. Fue víctima del miedo desesperado de un ladrón aferrado a su poder. Todo fue por tierras y oro. José Luis asintió. Se aferró al brazo de su hijo, con una fuerza inesperada. Soy un asesino y un ladrón. Preferí verla morir en prisión antes que perderlo todo. Alejo retiró el brazo, con asco contenido. Lo miró por última vez, con repulsión y una lástima que no quería sentir. Pensó en Luisa, en su dolor, en la paz frágil que había logrado construir con tanto esfuerzo. Este secreto morirá contigo, declaró Alejo, con la voz baja pero inquebrantable. No permitiré que tu podredumbre vuelva a herirla. José Luis exhaló un suspiro. No supo si fue alivio o resignación. En ese instante, Rafael regresó a la habitación. Los tres sintieron como el aire cambiaba. Más denso, más definitivo. El pecho del duque se elevó una última vez. Sus ojos se abrieron, fijos en un punto invisible. Y con un suspiro final, la vida lo abandonó. El silencio fue absoluto. Rafael cerró los ojos de su padre con solemnidad. Alejo no se movió. Permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso de una verdad que ahora solo él cargaba. El final del patriarca no significaba el final de las consecuencias. Lo sabía. El hombre que había marcado su vida con órdenes, silencios y amenazas, yacía ahora reducido a huesos frágiles bajo sábanas blancas. No hubo alivio. No hubo justicia inmediata. Solo un cansancio profundo. Y una presión ardiente en el pecho. El precio del secreto heredado. Rafael fue el primero en moverse. Con un gesto lento, acomodó las manos de su padre sobre el pecho. Cerró las cortinas por completo. Se acabó, murmuró. El duque de Monte ha muerto. Alejo asintió. No respondió. Sabía que los problemas no terminaban. Solo cambiaban de forma. El nombre de José Luis seguiría pesando sobre el valle. Pero ahora, sería él quien decidiría qué hacer con los restos de ese legado manchado. Dile a los sirvientes que preparen los ritos, ordenó con voz firme. Y nadie tocará los documentos de la oficina hasta que yo lo indique. Rafael frunció el ceño, sorprendido por el tono autoritario.
Pero no discutió. Asintió. Y salió. Alejo quedó solo una vez más. Con el silencio. Y los recuerdos. Al abandonar el dormitorio, sintió algo claro. La casa grande ya no tenía poder sobre él. Los pasillos eran los mismos. Pero algo había cambiado para siempre. Cada paso lo alejaba no solo del cadáver de su padre, sino de una vida construida sobre el miedo y la obediencia ciega. Al cruzar el umbral principal, respiró hondo. Como si por primera vez el aire no estuviera contaminado por la voluntad de otro. El camino hacia la casa de Mercedes lo hizo en soledad. Cabalgó sin prisa. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos pálidos. Pensaba en Luisa. En su risa contenida. En sus silencios prudentes. En la fuerza con la que resistió injusticias. Que ahora se revelaban aún más crueles. Ella no sabía nada. Nada de la confesión final de José Luis. Y mientras el caballo avanzaba, Alejo lo comprendió con claridad. Quizá nunca debía saberlo. Cuando llegó, Luisa lo esperaba en el jardín. No preguntó. No hizo falta. Bastó una mirada. Alejo desmontó. Se acercó. Tomó sus manos con una delicadeza inusual. Ha muerto, dijo, simplemente. Luisa cerró los ojos un instante. No hubo triunfo. Solo una tristeza serena. Lo siento, respondió. Por ti. Alejo negó con la cabeza. No por mí. Por todo lo que nunca supo reparar. La abrazó con fuerza. Consciente de que ese gesto sellaba una decisión irrevocable. La verdad completa quedaría enterrada con el duque. Luisa seguiría adelante creyendo que había vencido. Por su propio valor. No por una herencia robada. Ni por un crimen antiguo. Alejo aceptó el peso de esa elección. Convencido de que protegerla era la única forma de romper el ciclo de violencia. El Valle Salvaje despertaba un nuevo día. Ignorante aún de la caída de su patriarca. Pero por primera vez en mucho tiempo. El futuro no parecía dictado por el miedo, sino por una posibilidad frágil, pero real, de justicia tardía, y de un amor que se negaba a desaparecer. La casa de Mercedes quedó envuelta en un silencio espeso. No anunciaba descanso. Anunciaba derrumbe. Las sombras de la tarde se deslizaban por los pasillos, como si conocieran de antemano el peso de lo que estaba por suceder. En la biblioteca, la penumbra apenas resistía gracias a un candelabro de plata. La cera caía en hilos lentos, marcando el paso de un tiempo detenido. Mercedes observaba el vaivén de las llamas de la chimenea. Cuando percibió pasos contenidos, casi furtivos, Luisa cruzó el umbral. Algo en su gesto no le pertenecía. Ya no estaba el brillo firme de quien había regresado al valle con la cabeza en alto. Sus hombros estaban tensos. Sus ojos, urgentes. Oscuros. En las manos apretaba un papel doblado varias veces. Como si temiera que, al soltarlo, la verdad escapara sin control. Mercedes, dijo en un hilo de voz. Ha llegado otra. Alzó el papel. Una nueva carta. El susurro resonó en la biblioteca. Más fuerte que un grito. Mercedes levantó la vista lentamente. La observó con la experiencia de quien reconoce el miedo. Antes incluso de escucharlo. Luisa dio un paso más, acercándose a la luz vacilante. No es como las demás. Esta surgió de entre las sombras. Me la entregaron sin que pudiera ver el rostro de quien lo hizo. Mercedes se incorporó en el sillón. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había visto a Luisa regresar con dignidad. Había presenciado su desafío al duque. Nada de eso encajaba con la inquietud que ahora la consumía. ¿Por qué estás tan preocupada?, preguntó con calma tensa. Volviste como una reina. Te enfrentaste a José Luis. Y saliste de pie. ¿Qué puede decir ese papel? ¿Para desvelarte así? Luisa tragó saliva. Avanzó hasta quedar frente a ella, bañada por la luz amarillenta que acentuaba su palidez. Sus labios temblaron. He estado ocultando cosas, confesó. Cosas que ni la fortuna, ni el tiempo lejos del valle lograron borrar. Respiró hondo. Hay dos secretos, Mercedes. Dos verdades, que podrían cambiar mi historia con Alejo para siempre. Mercedes frunció el ceño. La mujer frente a ella parecía cargar con varias vidas. ¿Qué secretos pueden destruir un amor? ¿Que sobrevivió al infierno?, preguntó.
Alejo te esperó cuando todos te dieron por perdida. Nada es tan terrible que no pueda enfrentarse. Sin responder, Luisa extendió la carta. El papel estaba húmedo. Tenía un olor metálico. Antiguo. Mercedes lo tomó apenas con las yemas de los dedos. Como si fuera una serpiente. El silencio se volvió absoluto. Cuando rompió el sello, a medida que sus ojos recorrían la caligrafía irregular, frenética, su respiración se volvió pesada. El pulso le golpeó en las sienes. Y supo, antes de terminar de leer, que aquella carta no solo traía respuestas, traía consecuencias. La revelación contenida en la carta fue una explosión silenciosa. Palabras sobre los orígenes de Luisa, insinuaciones de una verdad enterrada, y una invitación a un encuentro final, que prometía respuestas, pero también peligro. Mercedes bajó el papel de golpe. Su rostro estaba tan pálido como el de la joven. Se puso en pie bruscamente. El bastón golpeó la alfombra con un sonido seco. Luisa, no puedes, advirtió, con la voz temblando de terror. Te lo prohíbo. Esa reunión es una trampa. Se acercó un paso más. ¿Quién escribió esto? Conoce tus debilidades mejor que tú misma. Luisa sostuvo su mirada, firme, sin titubear. No tengo elección, respondió. Lo que está escrito, ahí es la clave de mi verdad. Respiró hondo. Durante un año viví en la duda, creyendo que mi historia era solo huida y dolor. Si esto es cierto, soy mucho más de lo que creí. Mercedes la sujetó del brazo, desesperada. Espera al amanecer. Díselo a Alejo. Busca protección. Luisa negó suavemente, liberándose. Este es un camino que debo recorrer sola. Alejo no puede saberlo aún. Bajó la voz. El secreto que llevo es demasiado pesado. Se giró hacia la puerta. Dejó a Mercedes inmóvil, con la carta temblando entre las manos. El destino de Luisa quedaba sellado por palabras, que prometían luz, pero olían a muerte. El valle salvaje, una vez más, parecía dispuesto a devorar a quien se atreviera a desafiarlo. El eco de los pasos de Luisa, al abandonar la biblioteca, resonó en la mente de Mercedes. Incluso después de que la puerta se cerrara, la anciana permaneció inmóvil. Sostenía la carta, como si fuera una condena escrita con tinta invisible. Las llamas de la chimenea crepitaban, ajenas al torbellino que se desataba en su interior. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando el pasado regresaba, con sed de ajuste de cuentas. Y aquel papel era la prueba más clara de que el valle no había terminado de cobrar sus deudas. Mercedes volvió a sentarse lentamente. El cuerpo pesado cayó en el sillón. Releyó cada línea. Buscó una mentira, una exageración, cualquier resquicio que le permitiera detener a Luisa. Pero cuanto más leía, más clara se volvía la intención del autor. No solo quería revelar una verdad, quería arrastrarla a un punto de no retorno. Orígenes manchados, herencias robadas, una noche capaz de sellar el destino de varios nombres poderosos del valle. El miedo de Mercedes no era solo por la vida de Luisa, era el temor de haber destruido el frágil equilibrio que ella y Alejo habían conseguido reconstruir. Alejo lo había apostado todo, había desafiado a su padre, a su apellido, a su mundo. Y si descubría que la mujer que amaba ocultaba secretos capaces de alterar su identidad y su lugar en el valle. Mientras tanto, Luisa avanzaba por los pasillos, el corazón desbocado. Cada cuadro, cada alfombra, parecían observarla con reproche, como si la casa supiera el peligro al que se dirigía. Subió a su habitación, cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera, intentó recuperar el aliento. La carta había removido recuerdos enterrados, miradas esquivas, silencios incómodos, preguntas sin respuesta. Todo cobraba ahora un sentido inquietante. Se sentó al borde de la cama. Pensó en Alejo, su rostro, su lealtad, su sacrificio. Un nudo le cerró la garganta. Amarlo había sido su mayor fortaleza. Y también su punto más vulnerable. Sabía que si le contaba la verdad, él intentaría detenerla, protegerla incluso de sí misma.
Y esa protección podría costarle la verdad, que llevaba años buscando. En la biblioteca, Mercedes caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado. Cada golpe del bastón contra el suelo era una súplica silenciosa. Había visto demasiadas vidas romperse, por cartas anónimas y encuentros nocturnos. Todo en su experiencia gritaba emboscada. El conflicto la desgarraba. Quería confiar en la fortaleza de Luisa, en su inteligencia, pero la parte más antigua de ella quería encerrarla hasta el amanecer. Sabía que era inútil. Luisa no era una muchacha que pudiera ser detenida por órdenes. Su determinación, forjada en el exilio, era inquebrantable. Luisa comenzó a prepararse. Eligió un vestido oscuro, sencillo, funcional. Ocultó una pequeña daga entre las telas. Un gesto aprendido, cuando sobrevivir dependía de prever. Se miró al espejo. No reconocía del todo a la mujer que la observaba. Había dureza en sus ojos y una tristeza profunda. «Esto es por mí», murmuró. «Y por todo lo que me han negado». Salió de la habitación en silencio. Cruzó la casa como una sombra. Mercedes la vio marcharse desde la biblioteca. Ya no tenía fuerzas para detenerla. Cuando la puerta principal se cerró, un presentimiento helado la atravesó. Algo irremediable había comenzado. La noche envolvía el valle. Los secretos enterrados empezaban a agitar la tierra. Y mientras Luisa se internaba en la oscuridad, el amor que la unía a Alejo quedaba suspendido, de un hilo tan fino como mortal. La noche cayó con frialdad implacable. El camino hacia las ruinas de la antigua capilla se extendía como una cicatriz entre los árboles. La luna pálida apenas iluminaba el sendero. Luisa avanzaba con paso firme, aunque el corazón le golpeaba con violencia. Cada crujido bajo sus botas le recordaba que estaba sola, expuesta. El aire olía a humedad, a musgo, a piedra mojada. Al llegar al arco cubierto de hiedra, se detuvo un instante. Aquel lugar había sido promesa y refugio. Ahora, solo un esqueleto de piedra. Respiró hondo y cruzó el umbral. El silencio se volvió más denso. Dentro, la penumbra lo devoraba todo. El ulular de una lechuza, el viento colándose por el techo roto. Nada más. Avanzó con cautela. Una mano rozó la daga oculta. Entonces, una figura emergió de las sombras. «Viniste», dijo una voz ronca, gastada. Luisa se tensó al reconocerlo. Tomás dio un paso al frente. Ya no era el hombre altivo de antes. Su ropa estaba raída, el rostro demacrado, la mirada de quien ha huido demasiado tiempo. Luisa mantuvo la distancia. «Vine por la verdad», respondió. «Dijiste que era urgente». Tomás no habló. De pronto, cayó de rodillas. El golpe seco resonó en la capilla, como una confesión. «Todo fue su plan», dijo, con la voz quebrada. «Todo lo que te hicieron fue idea de don José Luis». Las palabras la azotaron. La rabia le subió como fuego. Pero Tomás siguió, apresurado. «Me pagó para plantar la estatua, para crear las pistas falsas. Quería apartarte de Alejo a cualquier precio. Me usó para incriminarte, para enviarte a la cárcel». Luisa cerró los puños. Las uñas se clavaron en la piel. La celda, el frío, la desesperación. Todo volvió. «Sabía», añadió él, sin mirarla. «Sabía que casi te quitas la vida allí dentro». Alzó la cabeza. «Ese peso me persigue cada noche. Te pido perdón, aunque sé que no lo merezco». El silencio fue insoportable. Luisa respiró hondo. Cuando habló, su voz fue baja, peligrosa. «¿Por qué ahora, Tomás? ¿Qué quieres a cambio?» Él se incorporó lentamente. En sus ojos ya no había solo culpa. Había odio. «Venganza», escupió. «Don José Luis no cumplió su promesa. No me dio las tierras. Y envió hombres para matarme». Apretó los dientes. «Sobreviví porque conozco estos bosques. Quiero verlo caer, como él quiso verme caer a mí». Luisa lo observó en silencio, midiendo cada palabra, cada intención. Sabía que aquella noche no había marcha atrás. La verdad había salido de su tumba.